Hola, hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Aprendizaje, el podcast donde hoy vamos a desempolvar las aulas y le vamos a dar una vuelta de tuerca a la educación. Yo soy Katy, bienvenidos. Y yo soy Mac. Y hoy les aviso que tenemos un tema que nos ayudará mucho a entender los beneficios de la IA aplicadas a nuestro salón de clase. La inteligencia artificial y cómo está cambiando la forma de diseñar nuestras tareas. Exacto, Mac. Fíjate que todo el mundo habla de la inteligencia artificial en estos días, de que los estudiantes pueden hacer muchas cosas en un solo clic. Y es cierto, esto es una realidad que nos toca, pero también nos ha estado pasando por la experiencia que tenemos con la inteligencia artificial, que muchos de nuestros colegas tienen preguntas, Mac, Sí. ¿no? Algunos nos dicen, por ejemplo, oye, pues que este es el fin de los ensayos, este es el fin de las tareas tradicionales. Y por ahí quiero que empecemos. ¿Tú qué opinas de eso? Pues mira, Katy, la respuesta corta es sí, pero no. O sea, no es el fin de las tareas, pero sí es el fin de las tareas como solíamos diseñarlas. Y eso en realidad es una gran noticia. Y déjate digo por qué. Porque nos va a obligar a ser mejores profesores, porque vamos a diseñar mejores tareas que van a repercutir en aprendizajes mejores. Claro, claro. Oye, me encanta tu optimismo, ¿eh? Soy optimista. Ya sé. Mira, me gusta tu optimismo porque yo sí lo veo como una oportunidad para profundizar. O sea, sí creo que el uso de la inteligencia artificial nos trae muchos beneficios, pero hay una consulta que es reiterativa cuando las personas saben que soy especialista en inteligencia artificial, ¿no? Y es, oye, Katy, ¿cómo un profesor puede utilizar la inteligencia artificial para generar actividades de aprendizaje? Esa es la primera. Y en esa no tengo mayor tema en compartir ciertos tips o ciertas herramientas, pero la otra es así como la pregunta del millón. ¿Qué actividades puedo diseñar para que los estudiantes no las puedan hacer con inteligencia artificial? Y esa es una pregunta que te quiero trasladar a ti. Pues mira, Katy, yo creo que son dos caras de la misma moneda. La inteligencia artificial como aliada para el profesor y luego cómo usamos nuestra inteligencia humana para diseñar y evaluar lo que valga la pena. Sí, 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 claro, pero a ver, pongamos este escenario. Imaginemos que yo soy una profesora abrumada con las planificaciones que están justamente en esta época los profes haciendo, ¿verdad? Sí, sí, claro. ¿Cómo puede la inteligencia artificial ayudarme, ¿verdad? Para hacer actividades que no les permitan a los jóvenes hacer trampa. Esa es como el tema central, ¿sabes? Los profes están muy preocupados porque los estudiantes están haciendo mucha trampa con la inteligencia artificial. Entonces ellos dicen, ah, ok, yo voy a usar inteligencia artificial para hacer mis actividades, pero vamos a darles información del cómo, bueno, cómo Claro. hacen ellos para, para hacer más complejo que los estudiantes puedan hacer trampa. Ok. No crees que es tan difícil hacer eso, ¿eh? Ok. Vamos a empezar con algo. Este, todo está en cómo pides las cosas, a Ujú, la inteligencia artificial, lo que llaman los prompts, ¿no? Pero ujú, bueno, vamos a imaginar que tienes una clase sobre el sistema solar. En lugar ujú. de partir de cero, le puedes decir a la inteligencia artificial, a ver, actúa como un profesor de ciencias para niños de 10 años y Ujú, genera tres actividades prácticas y divertidas para enseñar
el sistema solar, incluyendo, digamos, los nuevos descubrimientos que se han hecho. Y así, rápido, en segundos, tienes una idea de lo que tú posteriormente tienes que adaptar. Sí, claro, sí, sí, sí. O sea, a ver, le pedimos a la inteligencia artificial que haga cierta parte del trabajo por nosotros, o sea, que nos dé la materia prima Exact- y con esa materia prima nosotros nos inspiramos. Exactamente. Le puedes pedir que haga un crucigrama, por ejemplo, con Ujú. los principales conceptos o ideas, ¿no? Que genere ejemplos, adaptar textos a distintos niveles de lectura de tus estudiantes. Imagínate que tienes un diseñador instruccional, pero que no se cansa, ¿no? Pero, Claro, ojo, la magia la pones tú, con tu criterio y con el conocimiento que tú tienes de tu grupo. sí, claro. Fíjate, Mac, que aquí me gustaría, pues, proponer que después hagamos nosotros los ejercicios, o sea, Claro, todo esto de lo que nosotros hablamos, que en un podcast posterior claro, nosotros sí. nos pongamos a hacerlo, que nosotros nos pongamos la camiseta del profesor este de ciencias que mencionaste y que nosotros nos pongamos a utilizar la inteligencia artificial y se los compartamos a nuestros Claro que profesores, sí. el cómo se hace, ¿no? Esos Sí, sí, prompts sí. que tú dices, ah, bueno, vamos a dárselos para que los profesores tengan de aprendizaje a la película completa. Estoy de acuerdo. Ahora, la Perdón. parte tricky de esto es cómo le vamos a ganar la partida a la inteligencia artificial. O sea, cómo diseño algo que mis alumnos tengan que hacer sí o sí, pero que usen su cerebro, su A propia ver, inteligencia, ¿no? danos tú algunos tips. Bueno, Danos tú para algunos tips. empezar, habrá que decir que la palabra clave en todo esto es la palabra es proceso. La IA te da un producto, digamos, semiperfecto o perfecto del Ujú, aprendizaje. ujú. No del aprendizaje, de lo que te sugiere como ideas para el aprendizaje. Pero Al final es un producto, ¿no? Me da un es, producto. sí Ajá, es. Pero ajá. dado que la IA no puede simular el proceso de aprendizaje humano, hay varias armas, superarmas, que A nos ver, va a servir. armas, ¿a qué te refieres con eso? Por, por ejemplo, tipo de actividades que la IA no puede hacer. Digamos Ok, que es la kriptonita de la IA, ¿no? ok. Y una cosa, una actividad, por ejemplo, que la IA no puede repetir son las actividades que tienen que ver con la parte vivencial de los estudiantes. Claro. Por ejemplo, pide cosas que pasaron en clase, como por ejemplo, analice el argumento que usó María o Teresa en el debate que tuvimos hoy o que tuvimos ayer, lo que tú quieras. Sí, la IA no estuvo en la clase. Exactamente, la IA no está allí. Sí, Entonces, claro. es algo que ellos tienen que recuperar de su vivencia, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Otra parte fundamental es la parte de colaboración, lo colaborativo. Proyectos en equipo, hacer debates, podcast entre compañeros. ¿Por qué? Porque la IA no puede colaborar, no puede colaborar de la verdad de lo que están diciendo. Claro, la IA no se hace amiguita de ellos, ¿no? No, exacto. Sí, claro, total. Otra actividad que es relevante es buscar las partes creativas y originales en las actividades o las tareas. Por ejemplo, nosotros les podemos pedir a nuestros estudiantes que diseñen, vamos a suponer, una campaña publicitaria, ¿no? Ujú, Para promover la kermés de la escuela, ¿no? ujú. O que creen una obra de arte que represente el convivio en las kermeses. Vamos por decirlo, ¿no? Entonces, porque la idea, la IA sí replica lo que tú quieras, pero la chispa original es tuya, es Sí, humana, claro. ¿no?
la picardía sigue siendo de nosotros al Oh, final, claro, claro. Oye, definitivamente. dijiste que eran 4 y Sí, llevas 3. hay una Oye, más que es la ajá, metacognición. Y esto es muy importante porque puedes hacer preguntas, por ejemplo, a ver, ¿qué error cometiste en el primer borrador? Pero dime cómo lo corregiste. ujú, sí, me parece O, padre. eh, ¿qué fue lo más difícil de entender en este tema? ¿Y Ujú, cómo lo superaste? ¿Con qué te ayudaste para superarlo? ujú. ¿Por qué? Porque la IA no tiene un proceso de error y acierto. Sí, Eso lo fíjate que tienes eso tú. que estás diciendo me gusta mucho porque estás cambiando la perspectiva, o sea, nos estamos moviendo, que a mí me parece que esto es una gran oportunidad que da esta herramienta, nos estamos moviendo de evaluar lo que los estudiantes saben, o sea, de evaluar el conocimiento a evaluar cómo los estudiantes piensan. Estoy de acuerdo. A Creo que ese eso trae clavo hay que mucho pegarle. valor. Sí, 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 porque definitivo. al final de cuentas lo que vamos a estar haciendo es evaluar las habilidades humanas, ¿no? Por ejemplo, el pensamiento crítico, la creatividad, la colaboración, como ya lo dijimos hace rato, la resiliencia, por ejemplo. Eh, Cosas que por ahora eso nos distingue, ¿no? Como seres Sí, humanos, claro. ¿no? Sí, Mac, oye, para que quede clarísimo, pongamos un ejemplo, me gustaría pedirte un ejemplo del antes y el después. O sea, con antes y después me refiero a lo siguiente. Pongamos un ejemplo de cómo era una tarea tradicional Ajá. y cómo sería la tarea rediseñada con IA. ¿Tú Ah, eso cómo ¿cómo lo veo? danos un ejemplo que sea así como súper fácil de digerir? Mira, por ejemplo, vamos a suponer que la materia tiene que ver sobre los pintores mexicanos, ¿no? O sea, la tradición Ujú, pictórica, no sé, lo que tú ujú, quieras por ese tema, ¿no? Y vamos a decir que la tarea que estamos tocando el tema de Frida Kahlo, por ejemplo. ujú. Y la forma más tradicional de tarea que puede solicitar es, pues escribe un reporte de 3 páginas, ¿no? Sobre la vida de Frida Kahlo. Y ay, bueno, pues eso será muy aburrido y muy fácil para la IA para generar. Sí, fácil de copiar. Sí, como que será, ¿cuánto te gusta que se tarde? ¿20 segundos? Un segundo. Pues, ok. Oye, vas a escribir, vas a tardar tú más escribiendo el prompt que la IA Exactamente, en la tarea que te puedes copiar y pegar. exactamente. Sí, total. Ahora vamos pensando en lo que sería una tarea rediseñada, ¿no? Ok. Entonces decimos, imagina que Frida Kahlo tiene un podcast de salud y bienestar. Ok. Dice, en parejas, graba un episodio de 5 minutos donde ella explique cómo su accidente y sus dolores físicos influyeron en su arte y su fortaleza mental, ¿verdad? Oh, Y deben wow. mencionar al menos 2 o 3, mínimo 2, de sus pinturas que reflejen lo que ella está diciendo. Oh, wow, me encanta. Sí entiendo lo que dices, o sea, la segunda es como divertida, es profunda, requiere que ellos vayan a investigar, Sí, pero también estás pensando en esa parte empática, ¿no? Creativa, porque estás pensando en una condición a la final de un ser humano, o sea, cuando tú estás diciendo, oye, pues piensa en los dolores que ella sufría y cómo influían en lo que hacía, en ¿no? su pintura. En su día a día, en su obra, se me hace interesantísimo. Sí, y fíjate La que verdad es que es imposible de falsificar eso que sí, mencionas. estoy de acuerdo. Y lo mejor de todo es que demuestra una comprensión mucho más rica y memorable de la persona de Frida Kahlo, ¿no? Claro, Que solamente rellenar un sí, reporte lleno de fechas y lugares, ¿no? O sea claro. que
no tendría mayor Total, relevancia. total. Las partes, fechas, lugares, esas, no digo que no puedan ser importantes, pero esas las tienes al alcance de tu teléfono, ¿no? O de Sí, tu claro. computadora, como sea. Oye, Mac, entonces el mensaje que le vamos a dejar a nuestros profesores hoy es, una, no entren en pánico, no entren en pánico, no estamos perdiendo nada, nada con el uso de la herramienta, no estamos perdiendo nada con el Estamos uso de ganando. ningún, estoy de acuerdo. Yo creo, Mac, que un mensaje importante es que esta es una oportunidad para innovar real, de conectar más con nuestros estudiantes. Eso yo vivo diciéndolo aquí en el podcast y en mis videos. Sí, De to- verdad es una oportunidad para conectar con nuestros estudiantes de una manera importante, profunda. sí, totalmente de acuerdo contigo. A ver, la IA es una aliada Ujú. que vino a quitar lo mecánico, lo aburrido, lo repetitivo. Y al quitar eso, nos deja espacio para hacer lo que deberíamos de estar haciendo, que es motivar e inspirar a nuestros Sí, estudiantes. no puedes haberlo dicho de una mejor manera, sí, totalmente de acuerdo contigo. Oye, pues tenemos que cerrar el podcast, Pues este sí, cuarto episodio, así que muchísimas gracias por esta clase maestra que nos diste hoy. pues los vamos a seguir leyendo, ¿no? Y hasta la próxima clase, digo, perdón, hasta el siguiente episodio. Sí, gracias a ustedes, queridos suscriptores, de verdad, muchísimas gracias por seguirnos. Nos gustaría que nos contaran cómo están utilizando ustedes la IA, cómo piensa que pueden sabotearla con actividades creativas para sus clases. Escríbanos en nuestras redes sociales y por supuesto suscríbanse a nuestras redes sociales y a nuestro canal de Sí, YouTube. totalmente. Y gracias por estar, ¿eh?